emociona mucho ver los comentarios que nos han ido poniendo en el chat. Bienvenidos y bienvenidas al Museo de Jade y de... Si nos estuviéramos encontrando en otros momentos, nos estaríamos viendo en nuestro auditorio, pero eso es algo que ya tendremos la oportunidad de... Mi nombre es Carolina Castillo, yo soy la encargada de educación del museo. Y antes de iniciar la solicitud del ARI, quisiéramos saber si hay alguna persona con baja visión o alguna persona ciega. Por favor, si nos pueden comentar para que el ARI pueda tener una adecuada comunicación. Estaremos atentos. En este espacio les invitamos, estamos conmemorando el año. A un man que le pagamos casi $8,000 al mes solo por estar convenciendo a gente de que haga cositas. Gracias. Aumentar el volumen del audio. Me faltaba el micrófono. Gracias por decirme. Voy a iniciar nuevamente. Bueno, primero comenté anteriormente que Lari me solicitó preguntar si hay alguna persona con baja visión o alguna persona ciega que nos esté acompañando para poder tener ella una mejor comunicación, una comunicación más inclusiva. Estaremos atentas al chat. Y bueno, muchas gracias a usted por comentarme. Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina Virtual. Mi nombre es Carolina Castillo, yo soy la encargada del área de educación. El área de educación del museo es un espacio de diálogo, es un espacio de encuentro y de sinergias. Y creo que eso es algo de lo que les estamos proponiendo hoy y por eso les convocamos. Estamos conmemorando el año de la sanidad vegetal y pues queremos reflexionar acerca de nuestra relación milenaria con las plantas. A mí no se me ocurrió a nadie mejor para esto que nuestra aliada del día de hoy, Larisa Soto, que es un placer tenerla por acá. Me gustaría contarles un poquito acerca de Lari. Lari es antropóloga social, se especializa en sistemas alimentarios, de agricultura y cambio climático. Es miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA, y es activista en la Ruta del Clima. Lari y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en algunas oportunidades, compartimos visiones de mundo y leer a Lari es realmente un gusto. Y por estas y otras razones fue que la invitamos a acompañarnos en este espacio el día de hoy. Me gustaría contarles también que a Lari le gusta cocinar y le gusta la comida. Y recientemente, pensando en estas pasiones de Lari, habilitó un proyecto de divulgación científica en Instagram, el cual les compartiremos oportunamente en el chat. Eso es un poco lo que quiero contarles de Lari y contarles algunas otras cosas logísticas. Ya le voy a ceder la palabra a Larisa. Como ustedes vieron en el mensaje inicial, les solicitamos mantener sus cámaras apagadas porque eso nos permite una mayor fluidez y que la red y la internet funcionen mejor, lo mismo que sus audios, para también poder escuchar a Larisa adecuadamente. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, les solicitamos, por favor, nos los pongan en el chat. Yo estaré revisando el chat y mi compañera Carolina Pérez del área de comunicación, a quien le agradezco muchísimo por el apoyo. Estaremos compartiendo con ustedes alguna información en el chat y pues nada, eso sería. Si tienen consultas, estoy viendo sus mensajes, ya los voy a atender y les dejo con
Larisa, bienvenida Lari y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Yo sé que ha sido como muchos meses de cuestiones virtuales y a veces es un poco difícil y mantener la atención y la computadora y demás, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de las plantas. Yo estoy segura que todas las personas aquí tenemos una relación eh, muy importante con las plantas, aunque no lo hayamos pensado. Todos y todas comimos plantas el día de hoy, ya para estas alturas. Todos y todas hemos tenido algo que ver con las plantas el día de hoy. Entonces, bueno, yo le quería agradecer al Museo de Jade, como siempre, por ser este punto de encuentro. A Daniela, a Sofía, bienvenida de Suma Agroecología. Yo también estoy viendo duplicado el video, entonces voy a compartir la pantalla y no sé si lo van a ver bien, pero vamos a hacer. Es que creo que alguien está compartiendo una pantalla. Si es así. Sí, Sí. eso es lo que pasa, Lari, que alguien está compartiendo por alguna razón y entonces tal vez se pierde un poquito. Muchísimas gracias, Daniela. Vamos a tratar ya de solucionarlo. Muchas gracias. Ajá, y bueno, no, gracias a Carolina Castillo y a Carolina Pérez por estar ahí colaborando con la parte técnica. Entonces, bueno, yo voy a compartir la presentación mía, ya no los voy a poder ver, pero igual gracias por apagar las cámaras para que todo funcione mejor. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esta relación tan interesante, tan milenaria de los humanos y las plantas. Yo en realidad no quería hablar solo de mi experiencia porque es como muy natural para mí hablar de las plantas, pero también quise hablar con otras personas que yo las voy a estar compartiendo un poco también qué fue lo que conversamos. Entonces vamos a ver un poco esta relación milenaria. Eso es en lo que me voy a tal vez enfocar un poco más, como esta parte más antropológica, más histórica. Pero después tenemos que hablar un poco sobre la sanidad vegetal, qué es y qué tiene que ver y qué tiene que ver con nosotros en realidad también. Y la propuesta agroecológica que me pareció importante traerlo a la mesa porque mucho de lo que hemos olvidado a través de estos años con nuestra relación con las plantas, la agroecología trae una propuesta pues para solucionar un poco estos problemas que han venido surgiendo en nuestra relación con las plantas. Es un tema muy amplio, yo sé que no voy a poder ser tan exhaustiva. Me gustaría que puedan poner las preguntas en el chat, ahí Carolina las va a estar viendo, lo podemos revisar al final. Y también que ahí abajo de la diapositiva pueden ver el número de la diapositiva. Entonces, por favor, si algo no les queda claro, si les gustaría ahondar un poco más, si les gustaría saber de dónde saqué esa información o leer el estudio o la fuente de las imágenes, los gráficos y todo, anoten el número y ya sea que me lo preguntan al final o me escriben un correo y yo les puedo pasar los estudios en los que me basé o los enlaces de internet que les puedan servir como para ahondar un poco más. Esa es un poco como la invitación, ¿verdad? Una de las primeras personas con las que conversé sobre esta relación con las plantas fue Pablo Ovares. Pablo es el dueño de un vivero que se llama Humus. Y bueno, Pablo, me gustó mucho conocer la experiencia de Pablo porque él es músico y fue en su estudio, en el jardín de su estudio musical, que empezó a sembrar plantas y poco a poco empezó a reproducirlas más y empezó a crecer este sueño que ha tenido de tener un vivero que justamente inició este año. Entonces, ahí empecé un poco como a conectar con mi propia experiencia de tener plantas durante la pandemia y me pareció como un ejemplo muy, muy bonito para que tal vez ustedes también pudieran conectar con su propia experiencia, porque estoy segura que todos y todas hemos como pensado un poco más en las plantas desde que hemos tenido que estar más en confinamiento o en todos estos procesos de reacomodarnos a nuevas dinámicas, ¿verdad? Plantas ha tenido que ver, eh, la gente buscando plantas en los viveros ha sido todo un tema, ¿verdad? Entonces, esta relación que me cuenta Pablo, que es una relación muy bonita,
que le hace sentir bien, que le fascina cuidarlas, aprender de ellas, es algo con lo que muchas personas nos podemos identificar, ¿verdad? Entonces, por cierto, un detalle súper lindo de este vivero es que no utiliza plástico y entonces ustedes pueden ver el tipo de macetitas con las que ellos venden las plantas. Y también está el tema de las plantas de interior, no solo las plantas de exterior, sino las plantas de interior y cómo, por ejemplo, en redes sociales hay todo un boom y una fascinación con las plantas de interior. Una de las, digamos, creadoras de contenido en Instagram que a mí más me gusta es Mariela, que le toma unas fotos espectaculares a sus plantas, se nos va contando como todo este camino que ha tenido en cuidar plantas y ahí podemos irla viendo como se le muere una o se le quiebra o se compra otra o verdad está experimentando con la luz y entonces nos vamos identificando, ¿no? con esta experiencia de cuidar hacia otro ser. Mariela me dice que le ha ayudado mucho con la ansiedad, con el estrés, con la tensión, con toda esta angustia que ha traído la pandemia. Ella ya tenía este Instagram desde antes, pero me cuenta que sus seguidores han crecido un montón durante todo este tiempo. Y ella me cuenta que a pesar de que ella no les pone nombre como otras personas, que incluso le ponen nombre a sus plantas, las ve como un ser vivo que depende de ella, como algo que se comunica con ella y que inclusive hay una relación ahí que le hace bien a su salud mental. Nosotros les vamos a pasar ahí los enlaces en el chat de tanto del vivero Humus como del Instagram de Mariela para que puedan ver las fotos y leer un poco sobre todo esto. Entonces, ¿qué dice la antropología sobre esto que les estoy contando? Sobre no solo el tener plantas en las casas, sino esta relación que surge que va más allá de solamente que si comemos o no plantas o que nos dan oxígeno o no. Julie Archambault dice que la relación entre plantas y humanos es una que se merece una atención por derecho propio, porque esta es una respuesta a la mercantilización de los espacios íntimos. Entonces, cada vez tenemos nuestros espacios íntimos como más confinados, más mercantilizados, y este compromiso cotidiano con el mundo material que forman los seres humanos a través de las plantas tiene un potencial transformador muy importante. El propio hecho de nombrar las plantas hace que revistan de una importancia aún mayor para nuestra vida. No es necesario, ¿verdad? Obviamente, ponerle nombre a un árbol para demostrar que realmente nos interesa. Pero según Susan Benson y otros antropólogos que han trabajado en este tema de la antropología del nombrar, han dicho que nombrar es un acto esencial de la vida social y que nos ayuda a demostrar que las cosas nos importan, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco vamos viendo qué son esas discusiones recientes que se han venido dando y cómo ha sido esto de las plantas, no solo de exterior y de interior y los viveros y todo eso, sino que no solo ha sido aquí en el país, sino que ha sido en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, en grandes ciudades los viveros crecieron muchísimo y en países pequeños también. De hecho, esta antropóloga que les estoy mencionando, Julie Archambault, ella trabajó en Mozambique. Entonces, no solamente estamos hablando del norte global, sino también Latinoamérica, África, Asia. Hay todo un boom en las Filipinas, por ejemplo. Es decir, no tiene tanto que ver como con el poder adquisitivo de la gente, sino como con esta relación que apela mucho a este vínculo milenario que tenemos, ¿verdad? Yo les voy a contar algo muy vacilón sobre otra crisis que hubo antes, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo inclusive desde las políticas públicas se puede incentivar que la gente se relacione con las plantas. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno federal de Estados Unidos promovió en jóvenes y niños urbanos y suburbanos la jardinería, las huertas urbanas, las huertas caseras,
¿Para qué? Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno necesitaba que la gente bajar la oferta, bajar la demanda de alimentos, ¿verdad? Y subir la oferta, o sea, necesitaban producir más comida, no solo para el aprovisionamiento, digamos, del país, sino para poderle vender a Europa, que estaba como, digo, obviamente destruida por la guerra. Y una de estas soluciones que encontraron fue poner a los propios niños y los jóvenes, que eran los, porque claro, los adultos, las mujeres estaban haciendo cargo de prácticamente la industria y del cuidado de las casas y de, ¿verdad? En Estados Unidos, y todas las demás personas sanas, adultos, estaban en la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿quién iba a producir toda esta comida? Entonces, aunque no lo crean, durante esa época fueron los niños y los jóvenes los que lograron solventar mucha de este, digamos, faltante de alimento. Eso no solo fue como un llamado a sembrar, ¿verdad? Obviamente implicó como una construcción de un currículum y la formación de miles de extensionistas que se distribuyeron por todo Estados Unidos para trabajar con la gente, que a través de estos valores patrióticos y ciudadanos vendieron la agricultura como algo que le iba a dar habilidades para la vida de la gente, que le iba a levantar el ánimo y que en esta época de crisis pues iba a hacer que todos y todas se sintieran útiles, ¿verdad? En el momento en el que estaban. Entonces, no se nos olviden que las crisis siempre tienen como un correlato histórico, que siempre de alguna u otra forma ya habíamos pasado por situaciones similares. Entonces, esto de la pandemia en la relación con las plantas que tenemos ahora, que no es más por un tema de salud mental o inclusive de seguridad alimentaria, ¿verdad? El hecho de sembrar de nuevo ha sido como familias, ¿verdad? Según las circunstancias en las que estuvieran. Pero bueno, no hemos sembrado siempre, eso fue alrededor de 9.000, 12.000 años hace, ¿verdad? Tiene tiempo la agricultura, y durante todo el resto del tiempo de los seres humanos realmente fuimos cazadores y recolectores. No estábamos sembrando, no nos quedamos en un solo lugar, y fue un tiempo donde ustedes lo ven como increíblemente provechoso, increíblemente exitoso, digamos, un modelo de existir en el planeta muy exitoso por todo el tiempo que duró. Ahora no voy a hablar del surgimiento de la agricultura, que también es un tema que me gusta mucho, pero como para que tengamos una idea de cuánto tiempo estuvimos en relación estrecha con las plantas. Entonces, vamos a terminar viendo que un 94.3, casi 95, ¿verdad? La escala temporal en la que los humanos hemos estado en el planeta, nos dedicamos a la caza y la recolección. A la agricultura solamente un 5.7 o alrededor de un 6% de la historia que tenemos. Este 95% del tiempo que fuimos cazadores y recolectores tiene implicaciones enormes para cómo está configurado nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo coevolucionamos con las bacterias, con las otras plantas, o sea, cómo estamos completamente estructurados para comunicarnos con no solo las plantas, obviamente los animales, los hongos, en general los ecosistemas, pero particularmente las plantas que van a ser esta base de alimento, porque pese a que la gente cazaba, pues este no iba a ser como la fuente principal de los nutrientes, sino como un aporte complementario a la alimentación, digamos, cotidiana. Entonces voy a hacer un salto temporal, pero igual vamos a hablar de un poco la antigüedad y nos vamos a ver como a Costa Rica y esta hermosa vasija fitomorfa que está en el Museo de Jade, para hablar un poco de la época precolombina. Yo de una vez les quisiera invitar mucho a que porfa vayan al Museo de Jade, especialmente en la sala de día. Van a poder ver un poco más estos artefactos, van a poder ver, digamos, representaciones de cómo era que la gente vivía en esa época. Algunos de ustedes conocerán o no, pero los que no han tenido la oportunidad, yo les quisiera invitar para que puedan ver cómo era que estos elementos de la naturaleza sean tan esenciales, no solo para los alimentos, sino para otras cosas, como por ejemplo el combustible, ¿verdad? Era muy necesario para que la gente se calentara, para que la gente procesara los alimentos,
También otros elementos que nosotros no solemos como pensar mucho, pero por ejemplo para las fibras, en general para construir ropa o fibras para un montón de usos, ¿verdad? Las plantas como medicina y como material de construcción que les estaba diciendo. Si quieren saber más sobre cómo se utilizó como medicina, también el Museo de Jade había organizado un conversatorio con el arqueólogo Marco Arce, que también les voy a poner en el chat, por si ustedes quieren ver también cómo se utilizaban los hongos y las plantas para las personas curarse. Entonces, en la época precolombina, cuáles eran las plantas que utilizaban y todo eso. Entonces, si les interesa, esa charla se las vamos a poner ahí también. Y otros productos también, productos forestales no maderables, no estoy hablando específicamente de plantas, pero sí productos forestales que son muy importantes, hojas, semillas, frutos de diferente tipo, nueces, cosas para hacer tintes, ¿verdad? Resinas, hongos, pieles, carne, miel, cera, leña, o sea, realmente el bosque es el que le da sostén a los pueblos indígenas, no solo en la época precolombina, sino en la actualidad, por eso, pues, de ahí la importancia de que cuidamos estas áreas, porque no solo dependemos de ellas, sino que también los pueblos indígenas, por supuesto, que lo siguen haciendo, ¿verdad? Entonces, esta vasija es un ayote, ahí como lo ven. Hay otras vasijas que tienen formas de plantas, especialmente cucurbitáceas, todo lo que son ayotes, calabazas, chayotes, sandías, todas estas plantas que eran tan importantes en la época precolombina y que tienen las características que tienen actualmente y nos permiten comerlas y disfrutarlas como hoy lo hacemos gracias a una historia de domesticación muy larga, muy compleja, muy hermosa que nos dio la oportunidad de hoy tener una variedad de plantas muy importante para nuestra dieta actual, pese a que se nos olvida que es una herencia precolombina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta relación con que a la hora de nosotros vivir en ciudades, actualmente el 50% de la población mundial vive en ciudades, es demasiado y se proyecta que para el 2050 va a subir, ¿verdad? Todavía inclusive hasta un 70%. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se asocia con mayor prevalencia de enfermedades mentales y enfermedades en general. Y vamos a empezar a notar una separación falsa entre nosotros y los bosques o las áreas boscosas. Voy a hablar un poco más del trópico. Entonces, tenemos este imaginario de las zonas prístinas, ¿verdad? De las selvas o de los bosques vírgenes, que incluso se les da esa palabra con esa connotación, ¿verdad? Inclusive hasta como moral. Como para indicar que nunca nadie los ha tocado, que nunca nadie los ha transformado, que la conservación se debe hacer como manteniendo los lugares verdes sin personas, ¿verdad? Sin transformación, que han estado así desde siempre. Y bueno, la investigación que hay en arqueología, en antropología reciente, nos dice lo contrario, nos dice que estos bosques son así justamente por un historial de intervención de los seres humanos en ese paisaje. Entonces, el Amazonas, por ejemplo, que es este gran territorio que se ubica en nuestra mente así como el máximo esplendor de las zonas vírgenes, no lo son, digamos. No son tampoco espacios que no son productivos, jamás sostienen a muchísimas personas y nos tienen con vida a nosotros también por la regulación que hace el Amazonas del clima global, de la producción de agua, de todo lo que conocemos que aportan los bosques, ¿verdad? Pero parece que, según los últimos estudios que se han hecho al respecto de esa composición vegetal, es que las plantas domesticadas, las especies domesticadas, tienen 5 veces más posibilidad de ser hiperdominantes en la cuenca del Amazonas, especialmente cuando se encuentran cerca de sitios arqueológicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las comunidades arbóreas actuales del Amazonas están estructuradas en gran medida por una larga historia de domesticación por parte de los pueblos amazónicos. O sea, podemos ver que esos árboles están ahí, inclusive no porque exactamente alguien lo haya sembrado, sino porque vienen
reproduciendo una serie de dinámicas de sucesión ecológica desde hace mucho tiempo que, que responde mucho a cómo la gente eligió y cómo la gente más bien hasta estimuló esa biodiversidad, al punto de que podemos encontrar mucha evidencia de esto alrededor de los sitios arqueológicos, como pueden ver en este primer mapa, alrededor de aquí, del Amazonas. Todos esos puntos negros que se ven son sitios arqueológicos. Estas otras partes rojas son movimientos de tierra, que también se sabe que tuvieron grandes densidades de población en estas zonas. Y en esta parte amarilla es una alta densidad de suelos negros antropogénicos. ¿Esto qué es? Que son tipos de suelo que son antropogénicos, o sea, hechos por el ser humano, creados por el ser humano, no están ahí naturalmente. En esta otra foto ustedes pueden ver aquí una cala en donde se puede ver el suelo amazónico normal, que usualmente es muy ácido, no es muy fértil, no es como tan bueno para sembrar, pese a lo que uno podría creer, y casi 1 metro de suelo negro antropogénico, o como le dicen en portugués, tierra preta de indio. Estas tierras son ricas en calcio, en manganeso, en magnesio, fósforo, zinc. Entonces son súper fértiles, y aunque ustedes no lo crean, las comunidades amazónicas de la actualidad todavía utilizan estos sitios, los identifican como tierras fértiles de indio, que inclusive ellos saben que son precolombinos, antiquísimos estos suelos, y los utilizan todavía para producir. Entonces, como ustedes me van a preguntar, tal vez cómo se crearon estos suelos y demás, esto ya va a una dinámica que todavía inclusive está en investigación, porque no solo se trata como de agregarle carbón al suelo, sino que hay inclusive se cree que dinámicas de inclusive inocularle microorganismos a estos suelos. Pero para que puedan darse una idea de que hasta las zonas que más pensamos que están sin tocar, los seres humanos han tenido una muy buena relación durante ese tiempo. Se nos ha querido, digamos, decir que los seres humanos somos los enemigos número 1 de las plantas, de la biodiversidad, y eso no es así. Es una minoría, digamos, de ciertos tipos de personas con ciertos tipos de intereses, las que han venido desde recientemente trabajando en contra más bien de esa biodiversidad y nos tienen pues en la crisis ecológica en la que estamos. Pero durante la mayor parte del tiempo hemos tenido una conexión con estos ecosistemas muy importante. Entonces, ¿qué podemos hablar un poco de aquí de Costa Rica? Me gusta mucho la investigación de la arqueóloga María López. En su tesis de maestría detalló el estudio de los fitolitos, o sea, de todos estos semillas o polen, otros residuos de material vegetal de la época precolombina en el sitio arqueológico Nuevo Corinto. Entonces, es nada más un ejemplo, digamos, es nada más un ejemplo de cómo en un sitio arqueológico podemos tener evidencia de una diversidad de plantas. Y ¿qué es lo interesante? Que no son solo plantas de comer, no es como que la gente nada más solo sembraba lo que se iba a comer y punto, como tal vez uno que pensaría hacer. No, hay un trabajo de agroforestería muy importante. Entonces, ¿qué hacían ellos? Tratar de imitar la estructura de diferentes estratos que tiene el bosque, porque el bosque no son solo árboles, ¿verdad?, de un solo tamaño, sino que vamos a tener el dosel, vamos a tener el subdosel, el sotobosque, ¿verdad? Entonces, ellos creaban alrededor de los asentamientos espacios también así, con diferentes estratos, en donde ponían árboles con varias funciones, y por ejemplo las palmas, que ellas encontraron muchísima evidencia de eso, que eran muy importantes para hacer las construcciones, por ejemplo, o para hacer canastas o muchas cosas que les pudieron haber sido de utilidad, que lamentablemente, como se degradan, entonces ya no nos quedan en el registro arqueológico, ya no los podemos poner en la sala de día del Museo de Jade, pero sí podemos examinarlo a través de los fitolitos y ver cómo ellos construyeron toda esa biodiversidad ahí, y se valieron de esta complejidad en un agroecosistema para poderse sostener. Entonces, ok, voy a hacer una recapitulación. Hemos estado en relación con las plantas durante toda nuestra existencia como seres humanos.
tenemos obvias necesidades alrededor de ellas, como lo son la alimentación, el oxígeno, ¿verdad? Todo lo que obviamente todos y todas conocemos, pero también hay algunos aportes que las plantas nos hacen que nosotros quizá no tenemos tan presentes o que inclusive ni siquiera conocemos. No necesitamos ser agricultores, agricultoras, ni tampoco ser los dueños de un vivero para tener una relación importante con las plantas y tener inclusive la necesidad de estar en espacios naturales. Especialmente quienes vivimos en pueblos o ciudades, necesitamos las plantas a nuestro alrededor, caminatas, ver verde de alguna forma. Se ha estudiado poco a poco qué es exactamente de eso lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo es que opera este aprecio o esta necesidad? Voy a encender un toquecito la luz. Porque... ok, entonces hay algunos ingredientes de este entorno que van a actuar con nuestro cuerpo de muchas formas, ¿verdad? Y lo pueden, bueno, no sé, no todo el mundo tiene por qué entender en inglés ni tampoco el gráfico, pero yo lo tengo ahí por si quieren ver como esa diversidad de funciones. Hay estados fisiológicos que estos elementos inducen en nuestros cuerpos y eso nos va a dar muchos resultados a nivel de salud. Entonces, por ejemplo, bajar la ansiedad, bajar digamos, mejorar estados de diabetes o de diferentes enfermedades. Yo les voy a explicar dos de estos mecanismos. Hace poco también otro estudio en el que cuando las personas estaban en contacto con un entorno natural que además era bello, ¿verdad? Que ellos apreciaban como bello, se vio una mejora en las características prosociales de su comportamiento, que es la empatía, la toma de perspectiva, la amabilidad y todas estas cuestiones que necesitamos para relacionarnos mejor con las personas. En cambio, cuando hay un entorno que no es percibido por la persona como hermoso, a nivel de naturaleza, pues todos estos indicadores empiezan a fallar. Entonces, yo les voy a dar dos ejemplos de cómo puede operar eso en el cuerpo de nosotros. Uno es en este elemento de la parte, digamos, cerebral. Hay un proceso que se llama rumiación, como rumiar, ¿verdad? La rumia de cuando estamos teniendo constantemente pensamientos repetitivos centrados en aspectos negativos de nosotros mismos, ¿verdad? No sé si entre todo este tiempo de aislamiento les pasó, pero soy casi segura que sí, en algún momento estar repetitivamente pensando cosas negativas sobre nuestra imagen, sobre todo, nuestras capacidades, ¿verdad? Todos estos elementos. Bueno, pues esta actividad no sucede en la nada, sucede aquí en la actividad, en la corteza prefrontal, subgenual, en la parte de aquí al frente, donde ustedes pueden ver el color amarillo. Cuando nosotros estamos con esa atención puesta en esas emociones negativas y estamos teniendo como todo ese conflicto autorrelacional, se ve una actividad cerebral en esta parte de acá, a lo que los neurólogos y los psicólogos le llaman rumiación. ¿Qué pasó? Que entonces ellos tomaron una población y les enviaron a una caminata de 90 minutos por una parte con naturaleza, y a otro grupo lo enviaron a una caminata en urbana, digamos, corriente en la ciudad, y a quienes hayan enviado a la naturaleza, pues se vio una disminución muy grande de estos indicadores de rumiación, y a los otros no se vio ninguna correlación, no hubo ningún efecto, digamos, sobre estos pensamientos. Entonces, ven, algo tan pequeño como eso, como calmarnos un poco sobre nuestra percepción con nosotros mismos, puede ser, ¿verdad?, muy importante para nuestro bienestar. Otra de estos pequeños mecanismos, o sea, obviamente todos estos mecanismos al final se suma una cosa con la otra, el oxígeno, se suma lo de esto de la rumiación, se suma un montón de elementos, ¿verdad?, que nos van a dar una mejora, pero a mí a veces me gusta como ahondar un poquito más en qué es eso exactamente. Una de esas recientes también se descubrió que un lípido que genera
el Mycobacterium vaccae, es bueno para detener los procesos de inflamación en nuestro cuerpo. A esta bacteria le pusieron vaccae porque la sintetizaron por primera vez de una boñiga de vaca. Pero no es que estén en las boñigas de vaca, sino que en general está en el suelo. Es una bacteria que no es patógena para nosotros. Y parece que nuestro cuerpo, a nosotros nos enseñaron que las bacterias hay que evitarlas, hay que matarlas, inclusive ahora con todo esto del COVID y que hay que lavarse las manos, por supuesto, lávense las manos, es muy importante. Pero las bacterias por sí solas no son malas, inclusive son necesarias, estamos hechos de bacterias que están dentro de nosotros y nos ayudan a descomponer los alimentos y nos ayudan a hacer un montón de cosas y nos ayudan inclusive en nuestra salud mental. Esta bacteria aumenta la inmunoregulación, atenúa la inflamación, disminuye la ansiedad y mejora la función cognitiva. ¿Cómo yo puedo entrar en contacto con Mycobacterium vaccae? Bueno, ahora se están probando inclusive tratamientos para el estrés que vienen de esta bacteria. Pero si ustedes van y plantan un ratito o hacen un hueco en el suelo, van a entrar en contacto con esta bacteria y van a obtener un poco de estos beneficios. Entonces, algo tan sencillo como eso que son bacterias que coevolucionaron con nosotros, ¿verdad? Todo esto me lleva a que no solo es importante la salud nuestra, sino la salud de las plantas entonces, porque si las plantas están bien, nosotros también vamos a estar bien. Las plantas son la fuente del aire que respiramos, ya se lo sabíamos, la mayor parte de los alimentos que comemos. Entonces es crucial conservar la sanidad vegetal, porque de otra forma nuestros sistemas agrícolas no son sostenibles y pues los ecosistemas no funcionan y nosotros tampoco. Yo les comentaba eso de las zonas urbanas, pero también hay otro elemento muy, muy preocupante, que es que el 90% del suministro de alimentos que nosotros tenemos a nivel global proviene solo de 15 especies de plantas y 8 especies de animales, cuando a través de la historia hemos llegado como seres humanos a alimentarnos de hasta 20.000 especies diferentes. Entonces, pasamos de utilizar 20.000 posibles, ¿verdad? Bueno, en realidad la cantidad posible de plantas que podríamos comer son 80.000, pero hemos descubierto o nos hemos comido 20.000 a través de toda esta historia. Pero durante todo este poquito tiempo que hemos tenido la agricultura industrial, eso ha sido como fatal para toda esta diversidad. Entonces, una cosa muy importante para nuestra alimentación futura es aumentar la biodiversidad, aumentar la diversidad de lo que está en nuestros agroecosistemas y poder consumir más plantas, y eso nos va a permitir ser más resilientes a las crisis, a todo lo que viene con el cambio climático, ¿verdad? Y para eso la sanidad vegetal es muy importante. Lo que les decía, la energía solar que pueden recibir las plantas y transformarla en cosas, digamos, buenas para nosotros los humanos, es la base de nuestra vida en la Tierra. Bueno, lo que les contaba, me adelanté un poquito, las plantas y los animales, ¿verdad?, que forman parte de nuestra dieta, en realidad son actualmente muy poquitas, pues obviamente eso va a variar en algunos pueblos, en algunas comunidades indígenas que pueden tener esos cultivos ahí, tratar de cuidarlos, pero la gente que digamos, basamos nuestra alimentación un poco más en lo que compramos, de urbano, ¿verdad? Tenemos cada vez menos diversidad de comida. Las plantas son el 80% de lo que comemos y producen el 98% del oxígeno que respiramos, pero anualmente se está llamando la atención, la FAO, por medio, por ejemplo, de estas campañas de la sanidad vegetal, ha llamado la atención con que las plagas y enfermedades destruyen entre un 20 y un 40% de las cosechas cada año. Entonces, si alguien de ustedes siembra y se le ha perdido el tomate o el chile dulce o el chile, o en mi caso, este año que prácticamente ni coseché porque no lo logré, o sea, pueden experimentar esa tristeza de que desde que se le pierda a uno eso, ¿verdad? Ahora imagínense tener hectáreas llenas de alimentos que no vayan a funcionar porque cualquier elemento patógeno lo dañó. Entonces, no es
eficiente. No es tampoco justo, ¿verdad?, que estos alimentos se estén perdiendo. Entonces, es muy importante poner énfasis en la sanidad vegetal. Un ejemplo voy a dar muy concreto de la historia costarricense, que me parece como tan importante estar recordando la historia, ¿verdad? La enfermedad de Panamá, esa enfermedad que pone estas hojas de los musáceas, así como ustedes lo están viendo, es una enfermedad provocada por el hongo Fusarium oxysporum. Este hongo es considerado una de las peores plagas de la historia de la agricultura porque es fuertísimo, no deja nada. Ustedes recuerdan que antes, cuando el país vivía de la exportación de banano a través de la United Fruit Company, bueno, obviamente teníamos nuestra economía prácticamente asentada en eso. Entonces, desde 1903 hasta 1920, la United Fruit Company tuvo una variedad de banano que después se vio afectada tanto por este hongo que prácticamente llevó al abandono de las plantaciones del Caribe, no totalmente, pero sí de la gran mayor parte. Bajaron las exportaciones, una exageración, y casi que por eso tuvieron que trasladarse al Pacífico y iniciar todo lo que son las plantaciones de golfito y todo esto por el hongo. Entonces, ¿eso qué significó? Que un montón de personas perdieron el empleo, un montón de gente quedó vulnerable, ¿verdad? Porque prácticamente dependían de la United Food Company para todo, y se quedaron sin ese ingreso. Eso volvió a pasar después. Eso volvió a pasar en los 40s y los 50s. Otra vez vino el Fusarium y se volvió a volar todas las plantaciones. El gran problema ahí, ¿cuál era? ¿Es el hongo? No, es el monocultivo, porque el monocultivo es la raíz del problema de las plagas, de las enfermedades que afectan la producción agrícola. ¿Qué hicieron en ese momento? Por la visión que tenían de la agricultura, que inclusive todavía la agricultura convencional es así, cambiar por otra variedad más resistente o cambiar o irse de un lado a otro. Entonces lo que ellos hacían era que era más barato iniciar otra plantación en otro lado que tratar de solucionar lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Entonces se sigue haciendo el monocultivo, pero en esta vez en otro lado, entonces el hongo va a mutar y se va a hacer más resistente y así va a seguir pasando. Actualmente estamos ya en la raza 4 de este hongo y continuamos, digamos, con el miedo de que llegue. Ya Costa Rica no ha llegado, pero estamos como con todas las alertas encendidas de que no llegue, porque si llega aquí, no hay cómo hacer para que no se huele todo el plátano y todo el banano. Entonces imagínense todas las pérdidas económicas que eso podría llegar a ser, como si de por sí las zonas rurales no estuvieran ya mal. Entonces, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Por ejemplo, si alguien sale del país o si van a otro lado, o sea, no transporten plantas y animales de otros países, no traigan suelo, no traigan tierra, no traigan semillas, porque es peligroso, tengan cuidado con los zapatos, todo eso puede traerse el hongo al país. Ya vimos cómo funciona todo esto de la pandemia y el transporte de enfermedades a nivel global. Pues no queremos aquí el hongo, pero a veces duele pensar que es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Y no algo que nos llame la atención de cómo es que funcionan nuestros sistemas alimentarios. El planeta tiene un límite, entonces esto que ustedes están viendo ahí es un esquema de cuáles son los límites que la humanidad tiene para poder crecer. Nosotros tenemos un límite social, tenemos un montón de necesidades de energía, agua, tejido social, todo eso que ustedes pueden ver aquí en el centro. Entonces, si nosotros no logramos cumplir con eso, vamos a tener un déficit. Algunas personas, muchas, podríamos decir que la mayoría no tiene todas estas necesidades cubiertas. Y si nosotros no solo tenemos esto, sino que nos pasamos de la raya, de este límite ecológico, pues obviamente vamos a desatar otra crisis de las muchas que tenemos. Entonces, en este espacio de esta economía regenerativa y distributiva es el único espacio seguro que podemos tener para crecer como humanidad, para vivir, para desarrollarnos, y si no, es un sobregiro. El único, voy a decirlo así, el único modelo actualmente que está respaldado por la ciencia, por los movimientos sociales, que trae
todo este conocimiento ancestral que hemos estado conversando, que pone el énfasis en la ciencia y en la tradición para restaurar esta relación con las plantas, es la agroecología. No hay ningún otro hasta el momento, no hay ningún otro que sea consistente con lo que dice el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Es el que ha reconocido la FAO. ¿Qué es el problema? Que la agroecología viene directamente a cuestionar la lógica simplista con la que funciona la agricultura convencional, en donde para el suelo hay un especialista, para las plagas hay otro especialista y para la fitopatología hay otro especialista, y todo es como excesivamente simple y atómico, ¿verdad? La agroecología trata de comprender integralmente esta ecología, de generar sinergias positivas en estos sistemas para que sea productivo y sea sostenible para todas las personas. En algunas ocasiones puede ser, los agroecosistemas pueden ser vistos como muy complejos o ineficientes. Sin embargo, son el modelo más eficiente. Ya lo vimos cómo lo manejaban en Nuevo Corinto, ya vimos cómo lo manejaban en el Amazonas. O sea, entre mejor nosotros podamos imitar un ecosistema, digamos, de bosque real, mejor vamos a tener una producción. Podemos utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? En lugar de que para cada plaga o que para cada necesidad de las plantas haya un producto. Y entonces los agricultores, las agricultoras, campesinos se van haciendo, se han hecho o son excesivamente dependientes de insumos externos, lo cual es sumamente ineficiente, que también genera emisiones de dióxido de carbono. Entonces, a nivel de paisajes, ¿cómo debería funcionar? Los agroecosistemas deberían tratar de utilizar la mayor parte de recursos que estén ahí, no desperdiciar los recursos, y poner un énfasis muy importante en la investigación para generar esto. Entonces, en cada lugar vamos a tener diferentes estrategias para los diferentes problemas que hay. No le vamos a aplicar una misma receta a todo el mundo, ni un mismo producto a todo el mundo, sino que vamos a hacer un poco más intensivo ese conocimiento en ese agroecosistema para que las cosas funcionen de la mejor forma para la biodiversidad y para nosotros. Entonces, como la agroecología es comprendida como ciencia, como práctica y como movimiento, son, digamos, como las tres cosas, es enorme. Entonces, como ciencia integra la ecología, lo que ya les conté, como práctica aplica conceptos y principios en estos diseños, y como movimiento se ve como la solución al cambio climático y a la malnutrición de la forma más segura y más justa que hay disponible. Entonces, básicamente no hay de otra, tenemos que apurarnos en hacer esta transformación, ¿verdad?, del sistema alimentario. Por dicho, tenemos como algunas personas que trabajan en esto, que me gustaría que conocieran, por ejemplo, Daniela Sofeifa, también conversé con ella. Ella es de un grupo que se llama SRUM Agroecología. Ellos hacen diseños para plantaciones, para jardines, para bosques que favorezcan esta biodiversidad, los polinizadores, las abejas, ¿verdad? Todo esto. Y ella me estaba comentando sobre esa relación personal, ¿verdad?, que ella tenía con las plantas también. Y ella me decía que como bióloga, cuando ella conoce esas relaciones, pues las disfrutaba mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, qué insecto le quería ella fomentar. Entonces ella va al campo, lo busca, estudia esas interacciones y pues puede llevar a la práctica un diseño que sea específico para las necesidades de esos cultivos o de ese lugar, ¿verdad? Yo también les vamos a poner el link de SRUM por si alguien está interesado, interesada, que pueda como leer un poquito más de lo que hacen. Chao. Hola, ¿alguien dijo algo por ahí? Bueno, ok. Ya ahorita vamos cerrando, entonces si ustedes quieren poner una pregunta, esto es como un buen momento. Las plantas dan polen, dan néctar, dan refugio, alimento a los herbívoros, eso era lo que ella me decía. Y que esas relaciones evolutivas son tan complejas y la agricultura ha tenido un punto de vista tan simplista de estas relaciones que no podemos tener recetas, sino que hay que observarlas, entenderlas, aprender de ellas. Esos ecosistemas han estado por miles de millones de años. Esto era un poco de todo lo que ella me contaba, ¿verdad? Y la verdad es que a mí me pareció súper congruente con las cosas que yo había investigado sobre esta relación que les contaba.
y, me parece como bastante importante que empezamos a conocer más la agroecología. Algunas personas piensan, por ejemplo, que la agroecología es sinónimo de agricultura orgánica. La agricultura orgánica es una serie de prácticas que hacen énfasis en sustituir los insumos industriales por otros insumos que la gente pueda hacer en sus casas, en sus predios, en sus fincas, y para tratar de minimizar o eliminar estos insumos, pero la agroecología va un poquitito más allá, tratando de comprender todos estos elementos del agroecosistema, la parte social, la parte económica, política, la parte de investigación, integrar el conocimiento científico con el conocimiento tradicional. Entonces es un poquitito una visión más integradora, que en nuestro país lamentablemente no se conoce mucho. Pero bueno, para eso estamos, para eso están ustedes, ya que ustedes ya lo saben, pueden tratar de buscar un poco más sobre esto. Si alguien quiere saber un poco más, por favor escríbame y les paso de lo que necesiten saber. Yo creo que con esto yo voy terminando, sigamos conversando, pueden seguirme ahí en el Instagram y hacer como más preguntas si les gusta el contenido, si les gusta hablar de comida, y si no, pues ahí estaré prestándoles atención a qué más les gustaría saber. Entonces, quedo atenta a ver qué preguntas surgieron por ahí. Caro, contame. Ya voy a dejar de compartir la pantalla. Hola, Lari. Muchísimas gracias. Vamos a ver los mensajes. Ay, gracias por la atención y todo. Estoy muy contenta de hablar de esto. Muchas gracias a vos. Bueno, ya fuimos compartiendo los enlaces y ya te comento. Luego Lari va a ver los mensajes. Hay unos mensajes hermosos para vos que ya verás. Y bueno, Jimena comenta. Me llamó la atención la mención de la mercantilización del espacio íntimo. Sin embargo, no me quedó claro cómo se relaciona con la introducción o uso de las plantas en espacios domésticos. ¿Se podría ampliar ese tema? Te comento varias, Lari, o querés que vaya de una en una. Coméntame varias, voy a anotar por aquí. Ok, esta es la de Jimena. Muchas gracias, Jimena. Sí, gracias. Te voy a leer porque eso está demasiado lindo. Excelente sesión y aprendizaje. Muchas gracias, Larisa Soto y Museo del Jade. Muchas gracias, Giselle. Gracias, muy buena. Nos comenta Virginia Viales. Muchas gracias a las colegas Gracias. de otros museos que nos Sí, están gracias. acompañando. Por ahí vi a la educadora del Museo de Altamira en España. Qué honor, bienvenida. Me gustaría que por favor compartan la información de cuándo será el próximo conversatorio de plantas medicinales. Aún no tenemos una fecha para eso, Melissa. Gracias. Y te voy a leer, es otra de María López, Lari. Primero felicitar a Larisa por su presentación y rescatar un tema tan valioso. Entonces, comentarios y preguntas. Es interesante ver cómo todo lo que nos comentan recae en algo que varios especialistas apuntan, la reducción cultural. Conlleva una reducción de la biodiversidad, es decir, a medida que desaparecen las poblaciones tradicionales indígenas rurales, la biodiversidad disminuye. 2. Lo interesante además es ver cómo esto impacta en la preservación inclusive de paisajes bioculturales que ahora mediante tratados ONU UNESCO se buscan proteger. Muchas gracias por la presentación. Y luego otros comentarios hermosos para vos que luego verás. Entonces, te dejo con estas consultas. Sí, gracias, Jime. Sobre esto de la mercantilización del espacio íntimo, tiene mucho que ver con la historia de Mozambique, con las crisis, digamos, por las que están pasando. Yo creo que eso va, digamos, uno se tendría que fijar un poquito más. Esta antropóloga trabaja en lo que se le llama la etnografía interespecie, o es una cosa que es como un poquito como nueva, me parece. Y sí se hace un poco más específico, digamos, como más énfasis en lo que son los jardines privados o los jardines domésticos y cómo la gente genera una relación que en sí misma, digamos, como que tiene una importancia ontológica, dice ella, digamos, que inclusive llega a parecerse como que la gente genera relaciones como
como inclusive como románticas, como que se toman el amor seriamente, digamos, con las plantas. Yo creo que algunas personas que tienen plantas aquí se podrían inclusive sentir como identificadas, ¿verdad? Como con qué clase de relación es la que se genera ahí. Entonces ella lo que estudia es esa, como la autenticidad de ese apego que se genera en las plantas, como respuesta, digamos, a la historia o a las dinámicas recientes de Mozambique y de la gente viviendo lejos de sus familias, viviendo ya cada vez más en entornos como urbanos. Voy a pasar ahí el link del artículo para que lo pueda leer más. Yo no he leído mucho sobre esto de la etnografía como interespecie, pero es que creo que hace un poco más énfasis en esos otros seres, no solo lo que los seres humanos hacen o cómo reaccionan, sino en cuál es la respuesta también de esos otros organismos vivos. Entonces yo creo que vale la pena como que lo estudiemos un poco más. Sí, ahí estoy poniendo el link. El otro comentario era sobre la conservación de los paisajes bioculturales. Es sumamente importante en este contexto hacer énfasis en que la conservación no puede prescindir de las personas. Los parques nacionales, las áreas de conservación, los corredores biológicos son paisajes humanos, son paisajes que necesitan del involucramiento de todos los actores sociales de esos lugares. ¿Por qué? Porque son esas personas quienes generan significado sobre lo que está pasando ahí, quienes se ven afectadas si, por ejemplo, el agua se contamina, ¿verdad? Entonces, en las zonas rurales la gente está más consciente de la fragilidad de los ecosistemas. Se me ocurre, una comunidad que tiene una asada, sabe que cuando viene un huracán o cuando, ¿verdad?, hay una sequía, van a tener una afectación y ya tal vez no les va a llegar agua y saben la importancia de cuidar, por ejemplo, el bosque para que siempre tengan agua. Pero muchas veces en las zonas rurales no estamos tan conscientes de eso. O sea, se podría hablar mucho al respecto de eso, pero me parece como muy importante hacer énfasis que la conservación necesita el involucramiento de las personas, que son quienes se están viendo afectados o beneficiados por lo que está pasando en esas zonas. Pueden ayudar a mejorar mucho lo que los científicas hacen. Se necesitan en las iniciativas de restauración forestal, de trabajo con vida silvestre. Entonces, son los proyectos que más éxito tienen, los que incluyen a las personas. Inclusive, tachar, digamos, a una comunidad indígena, por ejemplo, porque haga uso de estos recursos del bosque, como siempre lo habían venido haciendo, es peligroso, ¿verdad? Porque los termina responsabilizando por un daño ambiental que no fue su estilo de vida el que generó, sino que fue de la agricultura convencional o del crecimiento de las ciudades o de inclusive el desplazamiento que se hizo cuando a partir de la independencia, eso va a ser una pequeña referencia histórica, porque no puedo dejar de hacerlo. Cuando la independencia de Centroamérica sucedió, a partir de ahí los países empezaron como a buscar generar su producción interna y demás, y la gente empezó a migrar al campo. Entonces, cuando se empieza a incentivar del gobierno que la gente se fuera a tumbar montaña y a conseguir ¿verdad?, tierras agrícolas para poner a producir el país, ven los bosques y todo esto como zonas vagas, como zonas que están ahí improductivas, y lo que hicieron fue venir a desplazar a los indígenas que estaban viviendo en esas zonas, primero que todo, ¿verdad? Y después de ese desplazamiento por la ganadería o por la agricultura, que sucedió en Panamá, por ejemplo, pues todos los nobles vienen otra vez a vivir aquí y otra vez la United Fruit Company los desplaza para después crear más bananeras, ¿verdad? Entonces es un constante desplazamiento de las personas que al final no tiene mucho sentido para los medios de vida, ¿verdad? O para de la gente, y todavía en la actualidad pues siguen sufriendo de toda esa vulneración de los territorios que venían manejando bien, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Voy a ver qué tengo acá. Me gustaría saber qué piensan de la eliminación de especies forestales no nativas como el ciprés y el eucalipto. Marielos, muchas gracias. Esa pregunta me gusta mucho. Las especies
forestales no nativas tienen que ser manejadas con un cuidado de sitio, digamos, tienen que ser valorados de acuerdo con el sitio, porque si el ciprés puede mantenerse ahí generando sombra, mientras especies tolerantes a la sombra que pueden, digamos, relevarlo y crecer para que ya ese ciprés se pueda cortar, no hay ningún problema. Inclusive la gente puede hacer uso de ese, digamos, de ese recurso maderable, puede ser bueno para que la gente lo corte. Número uno, no hay que sembrar más especies no nativas, eso es muy importante, y menos en iniciativas de restauración, de reforestación, eso es, o sea, no hay que hacerlo. Pero si el ciprés ya está ahí, hay experiencias en varios países, por ejemplo en Sri Lanka, que se había sembrado montones de cipreses. Lo que se hicieron cuando se dieron cuenta que se habían equivocado fue que se utilizó la sombra de ese ciprés para ir creciendo otros árboles, y conforme pasó el tiempo, se fue haciendo un relevo de esas especies no nativas a otras nativas. Entonces, requiere un diseño, ¿verdad? No es nada más como decidir cortarlo o no. Si está en tu propiedad, pues ya vos sabrás si se corta o no. Pero cuando son muchos, para no generar una afectación mayor, mejor hay que buscar hacer un relevo, y eso lo debería hacer un biólogo, un ingeniero forestal. Alan, muchas gracias, Alan, por el comentario. Quería opinar que la agricultura orgánica va más allá de la certificación, es una filosofía también, claro, que incluye más que la sustitución de insumos. Sí, por supuesto, eso, Alan, digamos, desde su expertise en este tema, pues conoce más esta propuesta más amplia. Yo, tal vez no se entendió que lo que yo más quería como hacer referencia era digamos, a la percepción general que se tiene sobre lo que es la agricultura orgánica, ¿verdad? Cómo hacer recetas para hacer insumos, básicamente. Pero hay muchos más temas ahí, y entonces eso es algo que hay que seguir dando a conocer. ¿Cómo Lari, estamos de tiempo, Caro? ¿Ya? bueno, veo un par de preguntas más que, si te parece, no quisiera pues dejarlas ahí, Dale. ¿verdad? Ahí hay un mensaje precioso de tu mamá. Ay, qué Y, linda, muchas gracias por estar. y bueno, Daniela Gracias. Sofeifa dice: me pareció súper interesante el estudio de la composición de plantas en las comunidades precolombinas, en especial la presencia de especies arbustivas y árboles. ¿Se ha definido que se sembraban en un sistema agroforestal o más bien se respetaban las plantas en el espacio? Me interesa esa publicación. Luego Marielos, que dice que llegó un poco tarde, pero no importa. Marielos, gracias igual por acompañarnos. Me gustaría saber qué piensan de la eliminación de especies forestales no nativas como el ciprés y el eucalipto. Sí, esa ya la contesté. Y ya viste el de Alan. Sí, queda Nada, Ariadna, muchas, queda grabada. sí, va a quedar grabada, sí. Y bueno, listo. ¿Te parece con esa Sí, última consulta, Lari? sí, claro. El estudio de María López es muy, muy rico, muy exhaustivo, porque cumplió, digamos, examinó todo el tiempo de ocupación de Nuevo Corinto. Ahorita no tengo el dato de cuánto tiempo fue, pero durante todo el tiempo que la gente vivió en este sitio, fueron probando diferentes configuraciones de la vegetación, y también fueron incluyendo o no diferentes especies según la necesidad, digamos, del momento. Entonces fue muy dinámico, sí era un sistema agroforestal completamente, digamos, a propósito, o sea, no fue como accidental, sino que fue a propósito un sistema agroforestal diseñado, incluyendo estas diferentes especies, de acuerdo a la temporalidad. Algunas aparecen más o menos. Por ejemplo, ella menciona que se ha sobrevalorado, por ejemplo, el papel de la intensificación del maíz en la época precolombina, o sea, como que se ha sobresimplificado a través de la línea temporal, como en esta supuesta evolución, que no es tal, sino que fueron transformaciones del estilo de vida de los indígenas durante mucho tiempo, y no necesariamente siempre era para intensificar más. Eso pareciera que es un poco más de nuestra mentalidad actual que de lo que realmente pasó. Entonces ella aporta evidencia muy interesante sobre eso. Habían no solo maíz, sino marantáceas, otras
unas plantas que generan como unos almidones, de los cuales se pueden usar también, de las marantáceas se usan hojas para hacer como tamalitos, y, ¿verdad? O sea, otras plantas que tal vez no tenemos como tan en nuestra cabeza del pueblo indígena criando, pues esto de las palmas a mí me gustó mucho. Entonces, toda esta composición de plantas queda solamente a veces en estos restos de fitolitos. Y entonces te invito a leer la invitación de María. Voy a ver si la puedo poner ahí rápidamente mientras nos despedimos. Y muchísimas gracias de verdad por estar, por hablar de esto tan, pues, tan humano, ¿verdad? Como son las plantas. Y nada, quedo entonces para servirles. Voy a ver si puedo rápidamente encontrar el link. Genial, muchas gracias, Lari. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Creemos muchísimo en las alianzas, las sinergias, las amistades. Nos encanta poder hablar sobre el tema de la sanidad vegetal, sobre las plantas, sobre nuestra relación de las personas con las plantas. Muchísimas gracias a Lari y quiero agradecer a Carolina Pérez también del área de comunicación por ser una aliada también del área de educación. Quedamos atentas, están varios enlaces hacia las páginas que Lari mencionó, creo que puede ser muy interesante para que la sigan. Está la página de Larisa, El hambre y las ganas de comer. Realmente les recomiendo muchísimo que la sigan y que la lean. Recientemente publicó un artículo muy interesante. De verdad que da mucho gusto leer a Larisa. Y pues nada, muchísimas gracias por estar hoy en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Mientras podemos volver a vernos, estos son espacios maravillosos que yo creo que tienen una gran ventaja porque en nuestras actividades hemos tenido personas de zonas alejadas a la GAM y eso nos ha permitido poder compartir con personas de otras latitudes. Yo no sé hoy de dónde venían, pero sí hemos tenido esta oportunidad en otras ocasiones y eso nos emociona muchísimo. Esto es extensión y creo que es algo muy positivo que ha tenido pues esta cuarentena. Sí, eso, Cuídense perdón, mucho. Sí, claro, porfa. nada más otra vez recordarles que nada sustituye una visita al museo, ¿verdad? O sea, poder estar en contacto con las piezas arqueológicas, como con la investigación que han hecho durante tanto tiempo, ¿verdad? De equipo de investigación, no se sustituye, pero estos diálogos siempre van a ser como importantes de dar para que no se nos olvide que el patrimonio tiene que ser algo vivo, algo que usamos, algo que volvemos a revisar, algo que nos motiva a hablar de otros temas, de hablar de nuestros desafíos como sociedad, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca todos estos temas son muy pertinentes, recuperar como todo esto que quizá, como por ahí decía, se los había olvidado, ¿verdad? Pero como sociedad es como tan importante traer a la mesa. O sea, vienen grandes desafíos de cambio climático, crisis ecológica, quién sabe si hasta no otras pandemias, ¿verdad? Entonces, más que ponernos como a tener miedo, un poco como a la acción, pasar a la acción. Y bueno, gracias a María López, ahí está, de hecho, me encanta que esté ahí, no sabía que iba a estar, ahí les dejo la página donde ya colgó sus investigaciones. Y sí, entonces, gracias, Y Carlos. gracias, Lari. Y bueno, mencionando lo que dice Lari de la visita al museo, claramente, y pues sí, avisarles que el museo está abierto. Entonces pueden visitarlo con su burbuja y con todas las recomendaciones, ¿verdad? El uso de mascarilla. Nosotros tenemos todos los protocolos, el jabón. Hemos habilitado nuestras salas para que tengan una visita segura, entonces también pueden venir a ver este ayote maravilloso y precioso. La sala del día realmente es impresionante, ahí van a ver plantas, van a ver humanos y van a ver animales también, que es otro tema que nos interesa muchísimo y que lo van a descubrir próximamente en nuestra próxima exhibición. Entonces, bueno, nada,
creo que estamos. Muchas gracias por esos mensajes tan hermosos que estamos viendo ahí. Les aseguro que Lara y yo nos vamos a quedar un rato ahora conversando emocionadas. Nos encanta. Muchas gracias por acompañarnos y quedamos a la orden. Feliz tarde y nos quedamos un ratito más por acá por si algo necesitan. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Feliz tarde.